Buenas tardes, colegas que siguen esta clase de metafísica a través de YouTube. El día de hoy volvemos sobre el tema de Kant, ¿no? Seguimos más bien, ¿no? Con el tema de Kant. Estábamos haciendo un recorrido por la crítica de la razón pura, leyéndola más allá de la tradicional clave epistémica, en una clave metafísica, ¿no? Vimos la sesión pasada, ¿no? Las motivaciones de Kant, ¿no? De satisfacer este deseo que tiene la razón de emular a Ícaro, ¿no? Y elevarse en el conocimiento más allá del campo seguro de la experiencia, hacia el conocimiento incondicionado, ¿no? El conocimiento que no está para nada conectado a la experiencia y ni a la experiencia actual ni a la experiencia posible, y que ese conocimiento pues sería el conocimiento de la metafísica, ¿no? El problema es que en esta empresa pues resulta que la razón no logra encontrar un conocimiento sólido, ¿no? Sino que o avanza de forma dogmática a partir de demostraciones y así, sin darles ningún fundamento, y abre siempre la puerta a que esos edificios que crean el aire pues se caigan, ¿no? Sean derrumbados por la duda escéptica que cuestiona estos principios, ¿no? Entonces, Kant se propone, antes de, con una especie de preparación de la metafísica, debe ser la pregunta de si es posible que la metafísica tenga conocimiento, ¿no? Y para ello, pues debe ser un análisis de qué es el conocimiento, cómo se crea el conocimiento, para ver si hay lugar para el conocimiento que la metafísica quiere, el conocimiento de lo incondicionado, ¿no? Kant va a confrontarse con otras formas de conocimiento y verá que hay sin duda otras ramas de la ciencia y del saber que sí tienen conocimientos a priori, o sea, que no dependen no depende de la experiencia para su justificación, o de la experiencia actual por lo menos, ¿no? Piensa en las matemáticas, en la aritmética, en la geometría, algunos enunciados de la física, ¿no? Que parecen ser verdad, ser necesarios, ser universales, y no depender de la experiencia para su justificación, ¿no? 2 más 2 es 4, pensémoslo como el caso paradigmático, ¿no? Estos enunciados además no son simples definiciones, ¿no? O sea, no son solamente, no son enunciados a que aclaren nada más, ¿no? Como decir la casa azul es azul, ¿no? Que son lo llama analíticos, sino que de hecho son sintéticos, o sea, amplían conocimiento, ¿no? En 2 más 2, si tengo 2, no sé qué, no sé 4, ¿no? Es un agregado saber que 2 más 2 es 4, ¿no? Tal vez en este caso no es tan obvio, pero piensen en cifras más grandes o operaciones matemáticas más complejas, y verán que de hecho parece ampliarse de alguna forma el conocimiento, ¿no? Entonces, la pregunta por la posibilidad de metafísica se convertirá en la pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, de conocimiento que no depende de la experiencia, pero sea ampliativo, ¿no? Y cómo funcionan los juicios sintéticos a priori, que ya sabemos que si son posibles, al menos en la matemática, en la aritmética, en la geometría y en la física, para ver si habría unos parecidos para la metafísica, ¿no? Algún tipo de lugar para juicios sintéticos a priori lo de plano incondicionado, ¿no? De aquello que está más allá de tu experiencia, en que estamos pensando, si somos libres, si tenemos alma, si existe Dios, si el mundo tiene un orden, si tuvo un comienzo, si va hacia algún lado, este tipo de preguntas que piensa Kant aquejan a la razón siempre, la razón desea alcanzarlas, y lo he intentado desafortunadamente hasta ahora, pero pues no lo ha logrado, ¿no? Decía también Kant, ¿no? Que si no logramos encontrar un camino seguro para este tipo para la metafísica, por lo menos podremos restringir el alcance de la razón, y si bien la razón tendrá que confesar que no puede acceder a esos conocimientos metafísicos, tendrá que reconocer que no puede hacerlo en ningún sentido, ni para probarlos, ni para desmentirlos, ni para probarlos en ningún sentido, ¿no? Y entonces termina Kant los prólogos diciendo que la razón tendrá que abrirle lugar a la fe, ¿no? O sea, y este es lo que decíamos, es el agnosticismo kantiano, ¿no? O sea, si resulta que no es posible tener conocimiento metafísico, conocimiento del incondicionado, por ejemplo, de si Dios existe, pues yo no sé si Dios existe, pero tampoco sé que no existe. Realmente no sé nada en ese respecto. No puedo saber ni que sí, ni que no. Y entonces, pues, nada más queda que pues, yo crea lo que yo quiera, ¿no? O lo que me convenga. Y
habrá lugar también al uso práctico de la razón, ¿no? Tal vez no sé que Dios existe, pero tal vez me conviene creer que Dios existe o tiene un valor normativo creer en la existencia de Dios. Pero en realidad, pues no lo sé, ¿no? Pero tampoco sé que no existe. Entonces nadie me puede mostrar racionalmente que Dios no existe. Pensará Kant, ¿no? Igual que nadie podrá mostrar racionalmente que Dios sí existe, ¿no? Al menos, o tener un conocimiento, digamos, de que Dios existe o no existe. Entonces cada quien puede creer lo que quiera. Eh, Vimos que el juego que Kant va a jugar, ¿no? Para el juicio, para entender los juicios científicos a priori, va a ser darle una vuelta a la máxima empirista, ¿no? Dice Kant en la introducción, todo conocimiento proviene de la experiencia, como los empiristas sostienen, sin duda, ¿no? Todo conocimiento se origina en la experiencia, pero el giro kantiano será decir, pero no todo él se origina en la experiencia, ¿no? O sea, de hecho, el proceso de la experiencia no es un proceso, no es un proceso pasivo, ¿no? En que simplemente la subjetividad sea afectada, impresionada por el mundo exterior, ¿no? Y reporte solamente estas impresiones que recibe del mundo exterior, sino que de hecho la subjetividad juega un rol activo. Algo agrega para percibir y para conocer el mundo, ¿no? Algo pone ella, ¿no? Para ordenar las intuiciones que recibe, ¿no? Este cambio de perspectiva, ¿no? De la subjetividad pasiva que solo recibe impresiones a la subjetividad activa que algo agrega en el proceso de conocimiento para aprender el mundo, para ordenar las intuiciones sensibles que recibe de la experiencia. Este es lo que se ha llamado, y mencioné la sesión pasada, el giro copernicano, ¿no? Este giro de perspectiva en cómo opera la subjetividad en la experiencia y en el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que agrega la subjetividad? Kant propone, de entrada, dos formas puras de la intuición que la subjetividad agrega para hacer comprensible la intuición sensible, ¿no? Esto es, los influjos de los sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, ¿no? Estamos recibiendo todo el tiempo, digamos, información de los sentidos, ¿no? Múltiple, ¿no? Muchos olores, vemos muchos colores, o muchas cosas, muchos sonidos, ¿no? Y algo pone la subjetividad para ordenarlos, ¿no? Y concretamente pone dos cosas, piensa acá, ¿no? Pone el espacio y el tiempo, ¿no? El espacio los ordena en el orden de la simultaneidad, o sea, de que haya muchas cosas juntas, y el tiempo en el de sucesión, ¿no? Que primero son así, luego así, luego así, luego así, ¿no? Estas dos intuiciones puras permiten ordenar, veremos más adelante más claramente qué entiende por ordenar, ¿no? Ordenar la multiplicidad de la sensibilidad, ¿no? Y además explican la posibilidad de que en el caso, por ejemplo, de la geometría y de la aritmética, haya juicios sintéticos a priori, porque están basados en la intuición, ¿no? Estos conocimientos de la matemática están basados en la intuición, pero no en la intuición sensible, sino en la forma de la propia subjetividad, o sea, en la intuición pura del espacio en el caso de la geometría y del tiempo por la noción de sucesión en el caso de la aritmética, ¿no? Entonces, este recorrido muy general, ¿no? Nos da un vistazo a Kant. Hablamos del problema de la eso quiere decir que el tiempo y el espacio son ilusiones, dice Kant. No, tiempo y espacio son reales, son realmente estructuras de la subjetividad, pero nada más, ¿no? Y no hay razón para creer que esa estructura de la subjetividad coincida casualmente con una estructura fáctica del mundo. Y eso pregunta un lector suspicaz de Kant, veíamos, ¿no? Eso quiere decir, Kant, que una subjetividad distinta a la nuestra no vería tiempo, no vería espacio, que el mundo independientemente, el mundo, una subjetividad distinta no percibiría, por ejemplo, la mutación, o sea, que las manzanas se echan a perder, ¿no? O vería todas las instituciones al mismo tiempo, o cómo. Dice Kant, pues probablemente, seguramente sí, no sabemos, ¿no? Porque el tiempo y el espacio son efectivamente reales, pero solamente como formas de la intuición de la subjetividad, ¿no? Ahí estábamos parados la sesión pasada, al final de la estética trascendental, ¿no? Ahora, es momento de entrar
a la siguiente parte del libro, ¿no? Que es la llamada lógica trascendental, ¿no? Recordemos, ¿no? La definición de trascendental, ¿no? La vimos la sesión pasada, pero vale la pena tenerla presente, solamente para no hacernos bolas, porque va a haber muchas cosas trascendentales en el texto, ¿no? Cito, estamos en B26, o sea, en la introducción a la segunda edición, ¿no? Dice, esto ya lo habíamos visto, solo lo reitero para no olvidar qué significa trascendental. Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestra manera de conocer los objetos, en la medida en que ella ha de ser posible a priori. Un sistema de tales conceptos se llamará filosofía trascendental. Entonces, la lógica trascendental será la lógica que así como la estética trascendental no se enfocaba tanto en la intuición sensible, o sea, en la intuición de cómo percibimos los objetos, digamos, a partir de sensibilidad, ¿no? No era un estudio fenomenológico de la percepción, o sea, cómo funciona la vista, o fisiológico de la percepción de la vista, del gusto, sino de eso que nosotros agregamos a la vista y al gusto, en este caso, la intuición pura del tiempo y del espacio. La lógica trascendental va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser siempre un estudio general de lógica de la estructura del lenguaje misma o del conocimiento mismo. Todavía en tiempos de Kant seguimos adheridos a la idea más aristotélica, sino de cómo agregamos esas estructuras a nuestra forma de conocer los objetos, ¿no? Esto se irá siendo más claro adelante, ¿no? Entonces dice Kant, ¿no? Por la intuición, los objetos no son dados, ¿no? La intuición sensible nos da los objetos. La intuición nos da los objetos. La lógica nos permite pensarlos, ¿no? Estamos entrando ahora al campo del pensamiento, ¿no? Y viene esta cita crucial, ¿no? Dice en B76 a 52, pensamientos sin conocimiento son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? Entonces aquí vemos el engarce de dos dimensiones, ¿no? La intuición y el pensamiento, digamos, o los conceptos, o como se quiere entender, o las categorías, veremos eventualmente, ¿no? ¿Qué quiere decir este engarce, no? Pensamientos sin contenido son vacíos, o sea, sin intuiciones. El pensamiento o los conceptos, las categorías sin intuiciones son vacías, son puras formas, puras estructuras, digamos, ¿no? Intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? Ciegas, no sé si habría que ver la traducción del alemán, ¿no? Es blind, ¿no? Ciegas, ¿no? Pero pensémoslas más como incomprensibles, ¿no? Desordenadas, ¿no? Entonces, aquí esta frase lo que refleja es que para Kant el conocimiento va a ser el encuentro de intuiciones, ¿no? Y estas intuiciones ordenadas a través de las categorías, ¿no? O sea, las estructuras que son las categorías, estructuras del pensamiento, ordenan nuestras intuiciones y las hacen comprensibles, si no serían ciegas. Pero también el puro pensamiento sin intuiciones, pues está vacío, ¿no? Dirá ahora un suspicaz, entonces, ¿cómo es posible que haya conocimiento sintético a priori si todo conocimiento depende de la intuición? Aquí es donde entra la trampa kantiana, o una de las trampas que Kant pone en el libro, o de los trucos que Kant trae bajo la manga, ¿no? Y es que todo conocimiento para Kant va a ser intuición más pensamiento, intuición más categorías, intuición más concepto. Pero ya sabemos que hay al menos dos tipos de intuiciones que no son sensibles, o sea, no son influjos contingentes que vengan de afuera, ¿no? Como sería la vista o el oído o lo que vemos, lo que oímos, ¿no? Sino que son puras, que son estructuras propias de la subjetividad, ¿no? Y de la forma en que intuye el mundo, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, el conocimiento de la aritmética, el conocimiento de la geometría, estaría construido sobre
el contenido, digamos, de este conocimiento, ¿no? Para que no sean puros conceptos vacíos, ¿no? Sería justamente las intuiciones puras. O sea, los pensamientos sin contenido, sin intuiciones, son vacíos. El contenido de estos pensamientos, de estos conceptos, digamos, de este conocimiento, es la intuición pura de tiempo, la intuición pura de espacio, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Todo conocimiento para Kant es intuición más categoría, digamos. Puras categorías no dan conocimiento. Pero, entonces, como hay juicios sintéticos a priori, como hay conocimiento que no depende de la experiencia de justificación y que a la vez es ampliativo, dirá Kant, muy fácil, porque ese conocimiento está construido sobre intuiciones puras, ¿no? La de tiempo y la de espacio, ¿no? Por eso los conocimientos sintéticos a priori parecen estar reducidos a estos campos, ¿no? A lo que tenga que ver con la sucesión, ¿no? En el caso de la aritmética, y el espacio, ¿no? En el caso de la geometría, ¿no? Pero tengan presente que esto es el conocimiento para Kant, ¿no? Y estos dos papeles, ¿no? La intuición da contenido y el pensamiento, las categorías ordenan, dan forma, ¿no? La pura intuición no da conocimiento, requiere de ordenarse, ¿no? Esto es crucial para entender a Kant, ¿no? Y vuelve al giro copernicano, ¿no? No simplemente recibimos influjos, algo ponemos. ¿Qué ponemos? Ponemos orden. Ponemos orden. Lo que pone la subjetividad es orden. Entonces, dice Kant, ¿no? La lógica pura, ¿no? La lógica pura lo que hace es abstraer hacer abstracción de todo contenido empírico y enfocarse en la pura función del entendimiento, del pensar. ¿Cómo funciona el pensamiento? ¿No? Si P y Q, entonces P, ¿no? Eso, como sabemos, ¿no? Es solamente la forma, ¿no? Se está enfocado solo en la forma, en este caso, para nosotros, después del siglo XX, decimos del lenguaje, ¿no? Kant está todavía del pensamiento, ¿no? La forma del pensamiento mismo, ¿no? Pero no en su contenido, abstraemos todo el contenido, ¿no? Y nos enfocamos solo en la forma. Entonces, la lógica general se enfoca en la pura forma del pensamiento, ¿no? Y entonces, pues, está solamente, digamos, está vacía, ¿no? Porque es puro pensamiento sin intuición, sin contenido empírico, ¿no? Entonces está vacía, ¿no? Solamente se enfoca formas del pensar. ¿Genera conocimiento a priori? Sí, la lógica tiene conocimiento a priori, pero no es sintético, es solo analítico, son puras definiciones, puras formas, puras estructuras. No se avanza en el conocimiento, piensa Kant, ¿no? Con estas conocimiento analítico, ¿no? Si P y Q, entonces P, y también entonces Q, ¿no? Enunciado, enunciado es verdad en virtud de su forma, pero piensa Kant que en realidad no amplía el conocimiento, ¿no? Solamente es una definición, ¿no? Y pues es el tema de la lógica general, ¿no? Pero en este texto, como ya dijo Kant, nos ocupa él dice la lógica trascendental, en cambio es una lógica aplicada, una lógica que piensa la forma del pensar, cuál es la estructura del pensar aplicada a cómo captamos el mundo, ¿no? Ya sabemos que trascendental se refiere no a los objetos, sino a nuestra forma de aprender los objetos. Entonces la lógica, mientras que la lógica pura se ocupará solamente de las estructuras del pensar, la lógica trascendental, que es una lógica aplicada, ya no es pura forma, sino tiene un contenido. ¿Qué contenido? La forma en la que aprendemos las intuiciones sensibles, o sea, el tiempo y el espacio. Básicamente, el tiempo, veremos adelante, ¿no? Pero el tema de la lógica trascendental entonces será no la forma del pensar, sino, digamos, cómo el pensar estructura u ordena o da forma a nuestras intuiciones sensibles, ¿no?
cómo el pensar aprende el objeto, digamos, ¿no? Ese era el tema de la lógica trascendental, ¿no? Contrapuesta a la lógica pura, que solo estudia las formas del pensamiento, ¿no? Ahora bien, ¿no? La lógica trascendental para Kant va a estar dividida en dos momentos, ¿no? En la analítica trascendental, que será la rama dedicada a analizar, ¿no? Los mecanismos que emplea el pensar para aprender los objetos, ¿no? Cómo el pensar ordena, aprende y con ello ordena las intuiciones sensibles en objetos, digamos, ¿no? Como de un montón de estímulos, digamos, de intuiciones sensibles, de olores, de sabores, de texturas, ¿no? El pensar sintetiza, crea, da forma a la botella, la computadora, la mesa, ¿no? El libro, ¿no? O sea, un montón de flujos se ordenan, ¿no? Eso es lo que hace el pensar y ese es el objeto de la lógica trascendental y concretamente de la analítica, ¿no? Y va a haber otra rama que es la dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental se va a enfocar en el análisis de cómo usamos mal o inadecuadamente el pensamiento cuando lo aplicamos a algo distinto a la experiencia, ¿no? En otros términos, la dialéctica, sí, la analítica va a ser el parlamento de la razón, ¿no? El que ponga o defina las reglas de cómo aprende bien, cómo pone el reglamento adecuado, el uso adecuado del entendimiento, digamos, aplicado a la experiencia. Y la dialéctica trascendental podría entenderse como el policía de la razón, ¿no? O sea, el detective de la razón, digamos, para los fans de la ley del orden como yo, que se encargará de perseguir, ¿no? Cómo le hace la razón para intentar usar mal sus herramientas, digamos, para aplicarlas no a la experiencia, sino a objetos completamente experiencias de experiencia, concretamente cómo crea la ilusión de conocimiento metafísico, ¿no? Entonces ya podemos empezar a ver cuál va a ser el diagnóstico de Kant sobre la metafísica, pero habrá que entendernos que la lógica de el estudio del pensamiento desde una perspectiva trascendental, la lógica trascendental, tendrá estos dos momentos, ¿no? La analítica, cómo el pensar se aplica a nuestra aprehensión de los objetos de la experiencia, y la dialéctica, cómo es que tenemos la ilusión de usar la pura razón sin ninguna conexión a la experiencia para obtener conocimiento, ¿no? En los términos, cómo es que creemos tener conocimiento metafísico, ¿no? Uno es el tema de la analítica y el otro es tema de la dialéctica trascendental, ¿no? Dicho esto, entramos pues a la analítica, ¿no? Vamos a hacer un recorrido mucho más general que el que hicimos la vez pasada porque nos falta como 2/3 partes del libro y, bueno, tampoco es un curso de la crítica de la razón pura, es más un intento de captar sus temas, ¿no? Empieza Kant, pues, ¿no? Pensando las funciones lógicas del entendimiento, ¿no? Y llegará a una primera tabla de estas funciones, ¿no? Esto es las funciones puras, lógicas del entendimiento, ¿no? Cómo el entendimiento, digamos, opera, ¿no? Puramente. Estas funciones lógicas son están en el pasaje en la A70, B95, ¿no? Esa primera tabla es la tabla de la lógica pura, digamos, ¿no? Que ordena los juicios según su cantidad, ¿no? O sea, digamos, según su alcance, ¿no? En universales, particulares, singulares, según su cualidad en afirmativos, negativos e infinitos, según su relación en categóricos, hipotéticos y disyuntivos,
según su modalidad en problemáticos, asertóricos y apodícticos, ¿no? Esta tabla es una tabla de la lógica general, digamos, ¿no? De la lógica pura, ¿no? De la lógica que solo habla de cómo está estructurado el pensar, de las formas del pensar, ¿no? Pero si pensamos, ¿no?, que la intención aquí no es una lógica pura, sino una lógica trascendental, esto es una lógica que entienda el rol del entendimiento, que comprenda el rol del entendimiento en la creación de conocimientos, esto es, el rol del entendimiento en la aprehensión de los objetos, de la experiencia. ¿Qué hace el entendimiento no ya operando él solo, sus estructuras puras, sino cuando se le piensa orientado a la experiencia y con ello a la generación de conocimiento, ¿no? La función del entendimiento, y esto es crucial, es, dice Kant, ¿qué hace el entendimiento en la generación de conocimiento? ¿Qué hace el entendimiento en la aprehensión del objeto, ¿no? En pocas palabras, ¿cuál es el tema de la analítica trascendental? O cuál es el tema central de la analítica trascendental. Y es que la función del entendimiento, ya lo hemos dicho, es la de síntesis. El entendimiento lo que hace es tomar lo múltiple de la sensibilidad y convertirlo en un conocimiento, ¿no? O sea, unifica, sintetiza, ¿no? Toma lo múltiple y lo sintetiza, lo unifica. Entonces, la función del pensamiento en el conocimiento, que obviamente la función del pensamiento cuando está no en su pura estructura pura, como en la lógica, sino orientado hacia la experiencia, es la de síntesis, la de ordenar, la de tomar lo múltiple de la sensibilidad y unificarlo en un conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, que se quede muy grabada esta cuestión. La función del entendimiento en Kant es una función de síntesis. Veremos qué complejo es este proceso de síntesis, ¿no? La intuición es múltiple. Y la intuición, digo, la intuición es múltiple y es el entendimiento quien a partir de distintos procesos que van desde el propio sentido interno, ¿no? La noción de tiempo, veremos ahorita en qué sentido, luego la imaginación, el rol de la imaginación, luego el rol del concepto y eventualmente el puro síntesis de la percepción, o sea, la propia unidad de la conciencia va a convertir eso múltiple, ¿no? O sea, un montón de olores, de sabores, de texturas en objetos y con ello en conocimiento de esos objetos, ¿no? O sea, lo múltiple le va a dar unidad, ¿no? Eso es lo que hace el entendimiento, ¿no? Y aplicado con esto en mente, ¿no? Esta función del entendimiento orientada a la experiencia y con ella al conocimiento, nos arroja una tabla distinta, ya no de funciones puras, digamos, de funciones lógicas, sino de categorías, o sea, de formas en que el entendimiento ordena lo múltiple de la experiencia, ¿no? Y aquí están las famosas categorías kantianas, ¿no? Leo antes el chat. Bueno, esta ya creo que se aclararon ahí en el chat la cuestión, ¿no? Pero en la A80B106, ¿no? Está la famosísima tabla de las categorías, ¿no? Que es la misma tabla de las funciones, pero ahora, digamos, dotadas de contenido, o más bien orientadas al contenido de la experiencia. Ya no solo formas del pensamiento, sino pensémosla como compartimentos que utiliza el pensar para ordenar la multiplicidad de sus intuiciones, ¿no? Una vez más vemos, ¿no? Hay categorías de cualidad, ¿no? Unidad, pluralidad, totalidad, de cualidad, ¿no? Realidad, negación, limitación, de relación
inherencia y subsistencia, sustancia y accidente, la primera, causalidad y dependencia, causa y efecto, y comunidad, acción recíproca entre el agente y el paciente. Y de modalidad, ¿no? Posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. No vamos a entrar mucho en detalle en el tema de las categorías, ¿no? Solo quiero llamar la atención, ¿no? Sobre cómo Kant va a pensar que estas estructuras como la noción de substancia, la noción de causalidad, no son necesariamente o propiamente cualidades de las cosas en sí mismas, sino la forma en que la subjetividad las ordena y las relaciona, ¿no? Aquí vamos a ver la herencia de un pensador crucial para Kant, de quien ya hablamos la sesión pasada, que es Hume. Hume es una inmensa inspiración de Kant. El propio Kant así lo confiesa, ¿no? La última parte del libro está llena de referencias a Hume, ¿no? Es claro que Hume es un interlocutor crucial. Y aquí va Kant a quitarse el sombrero frente a Hume o hacer un guiño a Hume, ¿no? Reconociendo que la causalidad, ¿no? No es una relación que percibamos en las cosas, no es una intuición, no proviene de intuición sensible, sino de la forma en que la subjetividad ordena esa intuición, ¿no? Cómo asocia, digamos, las intuiciones sensibles que recibe, ¿no? Y veremos un poco adelante, ¿no? También aquí el concepto de substancia queda reducido no a una estructura de las cosas, sino a una estructura de la propia subjetividad, ¿no? O sea, la subjetividad, una forma en que la subjetividad ordena sus intuiciones. Concretamente, las ordena en el orden de la persistencia, de la duración, ¿no? O sea, aquello que yo veo de algo que menos cambia, a eso le llamo su sustancia. Pero soy yo, digamos, quien ordena mis intuiciones en el orden de sustancia y accidente, ¿no? Veo que unas cosas, unas percepciones van y vienen más y otras menos. Las que más vienen les llamo accidentes, las que más cambian les llamo accidentes, las que menos cambian les llamo sustancia, ¿no? En fin, ¿no? ¿Cómo operan las categorías? Este tema a mí me parece interesantísimo y lo veo poco referido en las clases sobre Kant, ¿no? Me tocó verlo poco referido en clases básicas sobre Kant y me parece un tema interesantísimo, ¿no? ¿Cómo el pensamiento, a través de qué obra el pensamiento se conecta a la intuición? ¿Cómo es el pensamiento capaz de ordenar la intuición, ¿no? ¿En qué orden? En otros términos, ¿qué lenguaje comparten pensamiento y intuición, ¿no? ¿En qué orden puede el pensamiento traducirse, la intuición traducirse a pensamiento y pensamiento e intuición? ¿Qué los conecta, ¿no? ¿Qué conecta el pensamiento y la intuición? Dirá Kant, ¿no? Lo que pasa es que lo que permite esta conexión, dice Kant, es el sentido interno, el tiempo. El tiempo es lo que permite, la intuición pura de tiempo, es lo que permite conectar intuiciones y categorías. Dirá Kant más adelante, bastante más adelante, aunque lo saco a colación ahora, ¿no? Al final de cuentas, las categorías, estos esquemas, estas categorías, no son más que cantidades de tiempo que dan unidad a la intuición, ¿no? Va a dar un ejemplo bastante más adelante, pero lo saco a colación ahora, ¿no? Justo porque es el de substancia, que es, bueno, el eje de curso, ¿no? Dice aquí, en la B183 a 144. El esquema de la sustancia es la permanencia de lo real en el tiempo, es decir, la representación de ello como sustrato de la determinación empírica general del tiempo.
sustrato que permanece, pues, mientras que todo lo demás cambia. Dice otro más abajo. El esquema de la causa y de la causalidad de una cosa en general es lo real, a lo cual, cuando se ha expuesto, siempre le sigue algo diferente. Consiste, pues, en la sucesión de lo múltiple en la medida en que está sometida a una regla. Es un poco críptico estas dos interpretaciones de las categorías que hace Kant aquí, pero aclarémoslas un poco, ¿no? O sea, el punto es que las categorías, en última instancia, son cantidades de tiempo. O sea, formas en que la subjetividad ordena sus intuiciones en el tiempo. Por ejemplo, la causalidad, ¿no? Nosotros intuimos un montón de sensaciones, ¿no? Por ejemplo, siento el calor del sartén caliente y luego dolor, ¿no? Nosotros tenemos un montón de influjos, ¿no? Y los ordenamos en el tiempo. Y en la medida en que ordenamos juntos, ¿no? El calor de la estufa y el dolor, ¿no? Creamos la idea de que están relacionados causalmente, ¿no? O sea, que viene uno y eso causa el otro, ¿no? Como causa y efecto. Pero al final, lo único que hacemos es asociar intuiciones sensibles en el tiempo, ¿no? Y de ahí extraer, crear conocimiento, ¿no? De esta relación de ordenar nuestras intuiciones en categorías, ¿no? Y con ello obtener conocimiento, ¿no? La sustancia, ¿no? Igual, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, ¿no? No sé, de una planta, ¿no? Que sus hojas se marchitan y vuelven, que le salen flores y se va, que no sé, ¿no? Que le sale plaga y se le quita, ¿no? Entonces veo ciertas cualidades de ella que cambian más en el tiempo y otras que cambian menos. A las que cambian más les llamo accidentes y a que cambian menos les llamo sustancia. Pero al final todas son relaciones temporales entre intuiciones o formas, en términos kantianos, formas de ordenar nuestras intuiciones en el tiempo. Entonces, en última instancia, el pensar lo único que hace es, o lo que hace orientado hacia la experiencia, es ordenar la intuición en el tiempo, ¿no? Que es el tiempo, pues, una forma de la intuición pura, ¿no? Entonces, ahí está el secreto, ¿no? Cómo el pensamiento responde o se conecta con 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 la intuición, ¿no? Pero esto abre un problema sobre el que hablaremos un poco adelante, ¿no? Si leemos hacia Kant, ¿no? Normalmente a Kant se le explica diciendo como, bueno, está primero la intuición, luego está otro rubro completamente distinto que es el entendimiento, y de alguna forma inexplicable estos dos se comunican, ¿no? La intuición da influjos y el entendimiento los ordena, ¿no? Pero Kant explica cómo se conectan, ¿no? Y esa conexión es la intuición, el sentido interno, o sea, el tiempo, la intuición pura de tiempo, ¿no? Si leemos a Kant así, realmente la distinción entre entendimiento e intuición no es tan tajante, ¿no? Ya veíamos cómo la intuición, la subjetividad ordena la sensibilidad en tiempo y en espacio, en este caso en tiempo. Y lo único que hace el entendimiento es refinar este ordenamiento, digamos, ¿no? Es una forma más refinada de este ordenamiento en el tiempo, ¿no? Habría que decir más bien que más que fenómenos separados o momentos distintos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? La intuición con su componente puro, el tiempo, los componentes puros, en este caso el tiempo, y las funciones lógicas del pensar aplicadas a la intuición a través de las categorías, ¿no? Pero esto empieza a abrir un problema, ¿no? Resulta entonces que si las categorías están
inherentemente conectadas a la intuición de tiempo, o no son más que expresiones de la intuición pura de tiempo, del sentido interno, no son más que medidas o cantidades del tiempo, o formas de ordenar en el tiempo las intuiciones, con ello en el sentido interno, ¿no? Las intuiciones sensibles, su multiplicidad, ¿no? Ordenarla. Entonces, pareciera que siempre el entendimiento estará referido a la experiencia o estará conectado a la experiencia. Sería impensable un entendimiento, que el entendimiento se pudiera elevar más allá del campo de la experiencia, porque su propia estructura, las categorías, son cantidades de tiempo y con ello cantidades de experiencia, cantidades de la intuición pura, digamos, de tiempo, ¿no? Entonces, esto va a guiñar al tema que veremos adelante, que es que parece que el conocimiento del incondicionado, de algo completamente separado de la experiencia, pues de hecho es imposible, ¿no? Y con ello la metafísica es imposible, como conocimiento, ¿no? Es imposible que la metafísica tenga conocimiento. Pero bueno, antes de entrar a eso, entremos a algo más sencillo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Realmente mucho más complicado, que es el tema de la unidad, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces, que la función del entendimiento es la de síntesis. El entendimiento lo que hace es sintetizar la multiplicidad de la experiencia en un solo conocimiento, ¿no? Convierte un montón de influjos de la intuición sensible en la mesa. En la mesa es roja, ¿no? En el vaso es morado, ¿no? El vaso es morado es un solo conocimiento que está constituido por un montón de intuiciones. Y lo que hace el entendimiento es tomar toda esa multiplicidad de intuiciones y ordenarla y crear el vaso es morado, ¿no? De pasada aquí ya tengo el vaso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la intuición, digo, lo que hace el entendimiento, sintetizar, ¿no? Entonces, el tema será ahora la síntesis, ¿no? Ir de la multiplicidad de la experiencia a la unidad del conocimiento, ¿no? Y Kant le va a dar varios momentos a la síntesis, ¿no? O va a ver esta síntesis desplegándose en varios momentos, ¿no? Aquí es donde entra la separación, una de las separaciones más importantes entre la primera edición y la segunda edición. Va Kant, no es que se retracte Kant completamente, pero va a cambiar los énfasis del rol de la síntesis, ¿no? Veremos que en la primera edición la imaginación es muy importante y si bien en la segunda edición la imaginación está presente como una herramienta fundamental de síntesis, el énfasis va a ser menor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo explica la primera edición y si veo alguna diferencia en la segunda que me parezca importante, llamo la atención, pero solo notemos que la gran diferencia en este tema de la síntesis es que en la primera edición de la crítica de la razón pura, Kant le va a dar un rol más importante a la síntesis de la reproducción, o sea, a la imaginación, y en la segunda edición va a ser más escueto en la cuestión de la imaginación. Entonces, ahí va Kant, ¿no? Entonces, la síntesis kantiana se va a dar en varios momentos, concretamente en 4, ¿no? Estemos presentes en 3 momentos. Va a ser 3 momentos de síntesis, que vamos a ir de lo múltiple de la intuición sensible, o sea, los colores, los sabores, las texturas, ¿no? A el vaso es morado, o un solo conocimiento, de lo múltiple de la intuición sensible a la unidad del conocimiento. Va a pasar 3 momentos esta síntesis, ¿no? Para llegar a esta unidad, ¿no? Que decíamos, ¿no? La síntesis, la unidad, es la función del entendimiento, ¿no? Primer momento, dice, estamos en A99, ¿no? De donde quiera que surjan nuestras representaciones, ya sean producidas por el influjo de las cosas externas o por causas internas, ya se hayan originado a priori o empíricamente como fenómenos, ellas y como modificaciones de la mente, ellas como modificaciones de la mente, pertenecen al sentido interno y como tales
todos nuestros conocimientos están sometidos, en último término, a la condición formal del sentido interno, a saber, al tiempo, en el cual todos ellos deben ser ordenados, conectados y puestos en relación. Entonces, toda intuición, sensible o pura, es una modificación de la mente, y decíamos que la mente se percibe a sí misma a través del sentido interno. Entonces, toda modificación de la mente está en el espacio. Digo, está en el tiempo, perdón, discúlpenme. Está en el tiempo, está ya ordenada en el tiempo en virtud de que es una afección de la mente, ¿no? Y la mente se ordena a través del sentido interno, ¿no? Toda intuición contiene en sí un múltiple que, empero, no será representado como tal si la mente no distinguiera el tiempo en la sucesión de las impresiones una tras otra. Pues en cuanto contenida en un instante, ninguna representación puede ser jamás otra cosa que absoluta unidad. Ahora bien, para que de este múltiple resulte unidad de la intuición, como por ejemplo en la representación del espacio, es necesario, en primer lugar, el recorrer la multiplicidad y luego reunirla en él. Acción que llamo síntesis de la aprehensión. Entonces, la primera síntesis que Kant reconoce es la que él llama síntesis de la aprehensión. La síntesis de la aprehensión, la primer momento de unidad que le damos a la multiplicidad de la experiencia, es que, o sea, pensemos otra vez en el ejemplo, el vaso es morado, ¿no? A mí me han pasado muchas cosas en la vida, muchas cosas, ¿no? Buenas, malas, buenas experiencias, malas experiencias, y he tomado de muchos vasos, ¿no? Vasos grandes, vasos chicos, vasos valientes, vasos azules, vasos transparentes, vasos opacos, vasos sucios, vasos limpios, vasos que lavé mal, vasos que tenían otra cosa cuando les eché después y no me di cuenta, vasos y he visto muchos vasos desafortunados que han sido utilizados como cenicero en las fiestas, ¿no? Muchos vasos, ¿no? Vasos de bautizos, vasos con Winnie Pooh, vasos con muchas cosas, ¿no? Ustedes creen que yo he experimentado muchos vasos, ¿no? ¿Qué es lo que le da el primer momento de unidad de el vaso es morado? El primer momento de esta experiencia. Dice Kant, pues que el color, ¿no? La textura, ¿no? Pueden imaginarse la textura de este vaso de piña, ¿no? La dureza, ¿no? También la pueden inferir, ¿no? El olor, ¿no? Ya huele a que no lo lave muy bien, ¿no? La temperatura, ¿no? Está un poquito frío al tacto, ¿no? Los resquicios del frío del agua del grifo de mi casa, ¿no? La forma, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Dice Kant, la primera síntesis está en que color, textura, sabor, ¿no? Todos se dan en el mismo instante, ¿no? La razón por la que no confundo este vaso con el vaso de Winnie Pooh que vi hace 15 años es que eso lo percibí hace 15 años y esto estoy percibiendo ahorita, ¿no? O sea, yo hace 15 años toqué un vaso que sentía muy distinto a este. No confundo esa percepción con esta, o esas intuiciones tienen una unidad propia porque se dan todas juntas en este tiempo, ¿no? O sea, no revuelvo las de muchos tiempos. Todas se dan relativamente juntas, ¿no? O sea, oigo, huelo, siento, veo en un mismo instante y eso le da una primera unidad a esa intuición que estoy teniendo, ¿no? Le da un primer momento de unidad a esta diversidad, ¿no? Que todas se dan en el mismo instante, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? La síntesis de la aprehensión es la síntesis instantánea, ¿no? Segundo momento, y esa síntesis la da el puro sentido interno, el hecho de que te dan un mismo instante, ¿no? Dice, pero la unidad
nuestra percepción es solo instantánea, ¿no? Tiene una dimensión, esta unidad del vaso es morado, transtemporal, ¿no? O sea, y esta dimensión transtemporal nos lleva a la síntesis de la reproducción. Dice Kant, estamos en A102, ¿no? Dice, ahora bien, es manifiesto que si trazo en el pensamiento una línea, intenten trazar una línea en sus pensamientos, imagínense una línea, o si me propongo pensar el tiempo que va de un mediodía a otro, o también, si solo quiero representarme un cierto número, debo primero necesariamente asir en el pensamiento una tras otra estas múltiples representaciones. Pero si yo dejara que se me fuera del pensamiento la representación precedente, las primeras partes de la línea, las partes previas del tiempo, o las unidades representadas unas tras otras, y no las reprodujera al pasar a las siguientes, entonces nunca podría surgir una representación completa, ni ninguno de los pensamientos antes mencionados, y ni siquiera podría surgir las más puras y primeras representaciones fundamentales de espacio y de tiempo. La síntesis de la aprehensión está, pues, inseparablemente enlazada con la síntesis de la reproducción. La síntesis reproductiva de la imaginación se cuenta entre las acciones trascendentales de la mente, y en consideración a ella denominaremos a esta facultad trascendental, a esta facultad también la facultad trascendental de imaginación. Entonces, hay un segundo momento, ¿no? Hay una primera unidad en cuando ordeno mis intuiciones sensibles en el tiempo, y es la del instante, ¿no? Que el olor, el sabor, la textura, todo entran juntos, digamos, ¿no? Y entonces van pegados, ¿no? Al menos en esta unidad instantánea, ¿no? Pero este ejemplo de la línea es curioso, ¿no? Dice Kant, ¿no? Si imagino una línea muy larga, ¿no? Imagínense, ¿no? Y la pienso como una sola cosa, como un solo objeto, más bien, ¿no? Como un solo objeto. O por ejemplo este vaso, ¿no? Este vaso no apareció mágicamente en mi mano ahorita, aunque ojalá lo hubiera hecho, porque tengo sed ahorita. Podría volver a aparecer. Pero tiene una cierta historia, ¿no? O sea, este vaso, que es del que me acabé, ustedes vieron hace rato tenía agua y le estaba tomando, pues ya me la acabé, ¿no? Y hace rato ustedes no vieron eso porque no estaban accediendo a mi privacidad a través de la ventana del internet, ¿no? Pero me paré en la cocina y le eché agua, ¿no? Y antes de eso lo lavé. Y antes de eso lo lavé infinito. No tiene cantidad de veces lavado este bendito vaso, ¿no? Porque siempre lo estoy usando. Entonces lo lavo casi diario, ¿no? Bien o mal lo lavo, ¿no? Y aparte me acuerdo que una vez lo compré en la tienda. Y me acuerdo que otra vez lo acomodé en un lugar y otra vez lo acomodé en otro. Entonces, este vaso, ¿no? Para una reflexión completa de este vaso, ¿no? Tengo que no solamente referirme a su aparecer instantáneo, sino a su historia, digamos, ¿no? A los momentos precedentes de este vaso, ¿no? Que lo hacen en el mismo vaso, ¿no? Que percibí, digamos, en los términos, ¿no? Este color, este sabor, esta textura, más o menos, ahorita, pero también cuando empezó la clase, pero también cuando estaba en la cocina, pero también cuando estaba lavando, ¿no? O sea, y para llamar estos momentos, solo podemos ser a través de la imaginación, imaginándolos. Pensemos imaginación en la forma más etimológica del término, o sea, imaginando, ¿no? Generando imágenes, ¿no? Produciéndome imágenes, ¿no? Trayendo a la mente la imagen de los momentos pasados, ¿no? De cómo estaba el vaso antes y antes y antes y antes, ¿no? Volvamos al ejemplo de la línea, ¿no? O sea, en la línea pienso, para crear una versión completa de una línea, pienso en el cacho que estoy viendo ahorita, pero sé que había otro cacho allá, que hace rato, que vi hace un instante, ¿no? Y así, ¿no? Para crear una versión completa de la línea tengo que recordar todos los momentos, ¿no? Pero esos momentos ya no están presentes, ¿no? Como el caso del vaso, ¿no? O sea, solo está el vaso ahorita aquí, ¿no?
todo lo que pasó antes del vaso solo existe en mis recuerdos, ¿no? Y tengo que traerlos al presente imaginándolos, ¿no? Teniendo esa imagen en mi mente, digamos, de otros momentos del vaso para darle unidad, ¿no? Pensemos en un ejemplo prosaico de esto que tal vez lo ilustre bien, ¿no? ¿No les ha pasado que un día se encuentran en la piel, por ejemplo, un granito raro o un moretón o algo, ¿no? Algo que no estaba ahí, ¿no? O una cortada, ¿no? Y dice, güey, ¿qué me pasó, no? Entonces aparece una primera unidad, ¿no? Y luego, ¿qué intentamos hacer? Rememorar. No, es que me la hice antes, ¿no? Ahí no me acuerdo que cuando me bañé no la tenía. Ahí no me acuerdo que, ¿no? Estamos como en estar una segunda unidad, ¿no? ¿Cuándo empezó, no? O en el médico, ¿no? Oiga, ¿sabes qué? Es que he estado teniendo síntomas de gripa. ¿Y cuándo empezó, no? Y ya te acuerdas, ¿no? Cuando, o sea, para darle unidad a la gripa, no solamente es la experiencia instantánea, sino una cierta unidad también transtemporal que requiere imaginar, ¿no? Traer la imagen a la mente de otro momento, ¿no? Volvamos al ejemplo, por ejemplo, del moretón, ¿no? O sea, no, pues ahí va, estaba más grande antes, ¿no? Entonces no solamente la unidad instantánea del moretón, sino ahora le doy una conexión transtemporal a través de la imaginación. A través de la imaginación de de experiencias pasadas que llamo a la presencia a través de la imaginación, ¿no? Entonces, decíamos la primera síntesis, la síntesis de la aprehensión, que es solamente que aprendo todas esas intuiciones en un instante, ¿no? Intuiciones sensibles las aprendo en un solo instante, o sea, las ordeno primero en el tiempo, instantáneamente, solo todas en el mismo momento. Luego está una síntesis de la reproducción, en que conecto esa intuición instantánea con otras pasadas, trayendo a con a través de la imaginación, trayendo al presente, digamos, rememorando otros momentos en que se dio esta unidad instantánea, ¿no? Y entonces ya ordeno esta cosa y le doy unidad no solo instantánea, sino transtemporal, ¿no? Hacia el pasado, ¿no? Mando el vaso hacia el pasado, ¿no? Y dice Kant, ¿no? Eventualmente hay algo que le da unidad a todas mis experiencias, ¿no? O sea, ya vi cómo las uno en el instante, cómo las otras temporalmente, pero ¿qué le da en última instancia unidad, ¿no? ¿Cuál es la fuente última de unidad del entendimiento, ¿no? Y esta conclusión es interesantísima, ¿no? Abre lugar justamente a la síntesis de la percepción, ¿no? Leemos el de A103, voy a ir brincando partes, ¿no? Sin conciencia de que pensamos, de que lo que pensamos es precisamente lo mismo que pensábamos un momento antes, sería útil toda reproducción en la serie de las representaciones, pues sería una representación nueva en el estado actual, representación que no correspondería al acto mediante el cual ha tenido que ser generada poco a poco, y lo múltiple de ella nunca construiría un todo, porque le faltaría la unidad que solo la conciencia puede suministrarle. Si al contar olvidase que las unidades que tengo ahora a la vista han sido añadidas poco a poco una tras otra por mí, entonces ni conocería la generación del conjunto mediante esta adición sucesiva de uno a uno, y por tanto tampoco conocería el número, pues este concepto consiste solamente en la conciencia de esa unidad de la síntesis. La palabra concepto podría conducirnos ya por sí misma a esta observación, pues esta conciencia una es la que unifica en una representación lo múltiple intuido poco a poco y luego también reproducido. Esta conciencia puede a menudo ser solo débil, de manera que la conectamos con la generación de la representación solo en el efecto, pero en el acto mismo, es decir, inmediatamente. Pero no obstante, esta diferencia siempre se debe encontrar una conciencia, aunque le falte la claridad eminente, y sin ella
son enteramente imposibles los conceptos, justamente con ellos conocimiento de los objetos. Es fácil comprender que ese objeto debe ser pensado como algo en general igual a X, porque fuera de nuestro conocimiento no tenemos nada que pudiéramos poner frente a ese conocimiento como algo que le corresponda. Y es claro, sin embargo, que como solo tratamos con el múltiple de nuestras representaciones y aquel X que le corresponde el objeto, puesto que tiene que ser algo diferente de todas nuestras representaciones, no es nada para nosotros. Entonces, la unidad que el objeto hace necesaria no puede ser otra cosa que la unidad formal de la conciencia en la síntesis del múltiple de las representaciones. Entonces decimos, conocemos el objeto cuando hemos efectuado unidad sintética en el múltiple de la intuición. Pero esta unidad es imposible si la intuición no ha podido ser producida según una regla por una función de síntesis tal que haga necesaria a priori la reproducción del múltiple y haga posible un concepto en el cual ese múltiple se unifique. Esta condición originaria y trascendental no es otra cosa que la apercepción trascendental, la conciencia de sí mismo según las determinaciones de nuestro estado. En la percepción interior es meramente empírica, siempre mudable, no puede haber ningún yo estable o permanente en este flujo de fenómenos internos y habitualmente se les llama sentido interno o a percepción empírica. Leo un poco más adelante. Ahora vamos a saltar a la versión en de esto en la segunda edición, ¿no? A ver qué piensan de esta explicación, ¿no? Otra vez leo, ¿no? Estamos en B 131 ahora, ¿no? Pero el concepto de enlace, además del concepto de lo múltiple, de la síntesis de esto múltiple, lleva consigo también el concepto de la unidad de ello. Enlace es la representación de la unidad sintética de lo múltiple. La representación de esa unidad no puede, pues, surgir del enlace. Antes bien, ella, al añadirse a la representación de lo múltiple, hace posible, ante todo, el concepto del enlace. Esta unidad que precede a priori a todos los conceptos de enlace no es aquella categoría de la unidad, pues todas las categorías se basan en funciones lógicas en los juicios, pero en estos ya está pensado el enlace y por tanto la unidad de conceptos dados. La categoría presupone ya pues el enlace, por tanto debemos buscar aún más alto esa unidad, a saber, debemos buscarla en aquello que contiene en sí mismo el fundamento de la unidad de diferentes conceptos en los juicios y por consiguiente contiene el fundamento de la posibilidad del entendimiento, incluso en su uso lógico. Parágrafo 16. El yo pienso debe poder acompañar a todas nuestras representaciones, pues de otro modo sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que viene a significar o bien que la representación sería imposible o que al menos no sería nada para mí. Aquella representación que puede estar dada antes de todo pensar se llama intuición. Por consiguiente, todo múltiple de la intuición tiene una referencia necesaria al yo pienso en el mismo sujeto en el que ese múltiple se encuentra. Pero esta representación es un acto es un acto de la espontaneidad, es decir, no puede ser considerado como perteneciente a la sensibilidad. Lo llama percepción pura para distinguirlo de la empírica, o llamo también a percepción originaria, porque es aquella conciencia de sí mismo que, al producir la representación yo pienso, que debe poder cambiar todas las representaciones y a su vez y a sí misma en toda la conciencia, no puede ser acompañada a su vez de ninguna otra. Aquí queda explicado muy bien, ¿no? Dice, la unidad sintética de lo múltiple de las intuiciones como dadas a priori es, pues, el fundamento de la identidad de la percepción misma, la que precede a priori a todo mi pensar determinado.
Bueno, no era esa la cita que quería, pero redondeamos un poco el punto, ¿no? Entonces, estamos viendo cuál es el sustrato último de la unidad en la subjetividad, ¿no? Y con ello, de qué posibilita esta función del entendimiento de dar unidad a lo múltiple de las representaciones, ¿no? ¿Cuál es en última instancia la base de la unidad de las representaciones, ¿no? Dice Kant que son mis representaciones, ¿no? O sea, recuerden lo que les decía, ¿no? O sea, primero yo percibo instantáneamente este vaso, ¿no? Y ya unifico, hay una primera unidad, ¿no? De este vaso, ¿no? En cuanto a que se dan esas intuiciones sensibles en un mismo tiempo, en un instante, juntas, ¿no? Luego les doy una unidad transtemporal a partir de la imaginación, ¿no? Recordando otros momentos en la historia de este vaso, digamos, ¿no? Pero al final soy yo quien me acuerdo, ¿no? Soy yo pienso, ¿no? Y en este yo pensar le doy unidad a las representaciones, ¿no? Todas las representaciones tienen una unidad última porque todas son mis representaciones. Todo me pasa a mí. Entonces, la unidad última de la experiencia, la unidad última del entendimiento, la unidad última de la subjetividad es el yo pienso mismo, ¿no? La síntesis de la percepción, ¿no? Dice Kant, elocuentemente, ¿no? Que solo hay, la unidad de la experiencia es que solo hay una experiencia. Dice aquí, ¿no? Solo hay una experiencia en la cual son representadas todas las percepciones en concatenación integral y conforme a leyes, así como hay solo un espacio y un tiempo en los cuales tienen lugar todas las formas del fenómeno y todas las relaciones del ser y del no ser, ¿no? Entonces solo hay una experiencia. La unidad última de la experiencia es que solo hay una, es que es mi experiencia, ¿no? Ahora dirán acá, ¿no? Bueno, entonces al final pues Kant no aventaja en mucho a Descartes, ¿no? Descartes ya había dicho eso, ¿no? De otra forma, ¿no? Llegado al yo pienso como verdad última, ¿no? Pero aquí Kant va a decir sí, pero Descartes se equivoca en algo, ¿no? Y es que yo pienso, decir que la experiencia es mi experiencia, esta apercepción trascendental solamente reconoce o solamente nos da la idea de que nosotros le damos a la experiencia unidad, ¿no? O sea, es trascendental esa percepción porque reconoce que lo que pongo yo es una unidad en la experiencia, ¿no? Le doy unidad a la multiplicidad de la sensibilidad, ¿no? Pero, ¿quién soy yo? Dice Kant, eso no sabemos, ¿no? Ese yo quién es, no sabemos, ¿no? Esta percepción trascendental, dice Kant, es espontánea. Al momento en que percibo algo, lo percibo yo, ¿no? Y yo percibo esto, y luego percibo otra cosa, y luego yo percibo otra cosa, y luego yo percibo otra cosa. Y eso les da una unidad que todas son mis representaciones. Pero ¿quién es ese yo? Eso no lo alcanzamos por este medio, dice Kant. La percepción empírica, o sea, cuando hay que responder, bueno, ¿y ese yo quién es? ¿No? No es espontánea como yo pienso que solo le da unidad fundamental, digamos, a la experiencia, ¿no? Sino que cuando pregunto quién es ese yo, lo hago a través de un acto reflexivo, ¿no? Y ese acto reflexivo, ¿no? Es también puede arrojar solo conocimiento empírico, ¿no? O sea, es cuando el entendimiento y la intuición se vuelca sobre mí mismo, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Digamos, es dichos términos, ¿no? El yo pienso, la ciencia de la percepción ha de entenderse como una síntesis lógica, como una forma de la lógica trascendental, ¿no? Algo que agrega el entendimiento para darle unidad, que es que en última instancia
todo lo que pasa me pasa a mí. Pero este yo, este a mí, es solamente una X, es un signo de interrogación. No sabemos quién es. Es solamente una unidad primigenia de la conciencia, de la subjetividad, de la experiencia, ¿no? Que toda experiencia es mi experiencia, ¿no? Y por eso dice Kant, el yo pienso debe poder acompañar todas mis representaciones, ¿no? Porque el vaso es morado, ¿no? Está basado en mi experiencia, ¿no? En la suma de un montón de experiencias que yo he tenido. Pero ¿quién es ese yo? Dice Kant. Ese yo espontáneo que se da como pura unidad es una función lógica nada más, ¿no? El yo... el yo empírico, digamos, ¿no? El yo, el yo empírico, el alma, o como se le quiera llamar, ¿no? Lo que me hace ser quien soy yo, ¿no? Eso no es un objeto espontáneo, sino de la reflexión, ¿no? Veremos esto que será importante en la dialéctica trascendental, ¿no? Pero por pronto entendamos, ¿no? Que la base última de la síntesis del entendimiento es la función lógica yo pienso. O sea, que todas las representaciones son mis representaciones, ¿no? Eso es lo que en última instancia le da unidad a la representación, ¿no? Pero ¿quién es ese yo? Dice Kant, no es más que una función lógica. Yo pienso. Y la pregunta por quién ese yo tiene que responderse no de forma, sino de forma reflexiva, o sea, analizando ese yo como se analiza a cualquier otro objeto empírico, ¿no? Estamos viendo lo mismo la percepción trascendental, ¿no? Que la percepción empírica, ¿no? O sea, que la pregunta por quién soy yo, ¿no? Trascendental, yo soy la unidad de las representaciones, ¿no? Empíricamente, bueno, yo soy Emiliano y Emiliano tiene una historia y le han pasado muchas cosas, ¿no? En fin, ¿no? Dejado de lado este tema de la síntesis, ¿no? Recordemos, ¿no? Solo enfatizar una vez más, ¿no? Como la función de la entendimiento es la de síntesis, ¿no? Esta síntesis pasa a tres momentos, ¿no? El de la aprehensión, ¿no? Que es la aprehensión instantánea del sentido interno, que todas las instituciones sensibles van juntas, se unen en un instante. Luego la de la reproducción, que veíamos que es más importante o se le da más énfasis en la primera edición que en la segunda, que esa la da la imaginación, ¿no? El recuerdo, el rememorar, traer la presencia, la conexión entre este instante y otros instantes, ¿no? Y eventualmente la unidad de la experiencia es la síntesis de la percepción, ¿no? Que solo hay una experiencia y que toda experiencia es mi experiencia, ¿no? Y por eso el yo pienso de poder acompañar a todas mis representaciones, ¿no? Porque todas son mis representaciones, ¿no? Y es lo que en última instancia les da unidad, ¿no? Pero enfatizando que este yo no es el yo empírico, o sea, no es Emiliano, sino es solamente una función lógica, ¿no? Que le da unidad a la experiencia espontánea, ¿no? Espontáneamente, cuando tengo una experiencia se vuelve mi experiencia, ¿no? ¿Quién es ese yo? Pues, quién sabe, ¿no? Es la reflexión la que intenta responder esa pregunta, pero no se encuentra este yo trascendental, a esta síntesis de la percepción trascendental, sino al yo empírico, o sea, a Emiliano o a quien sea, ¿no? Entonces, este yo es una función lógica, espontánea, que surge con la experiencia, ¿no? No es un yo sustancial, digamos, ¿no? El yo sustancial ha de entenderse como cualquier otro objeto empírico, ¿no? O conocerse como cualquier otro objeto empírico, ¿no? Dicho esto, ¿no? Pasamos a un par de cuestiones, a tres cuestiones más para dejar la analítica trascendental de lado, ¿no? Que es el tema de el resultado, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho, ahora sí Kant nos va a decir si cómo son posibles los juicios sintéticos a priori
Y con ello, si entre estos juicios sintéticos a priori hay alguno que abra lugar a la metafísica, ¿no? Y empieza este apartado con una distinción importante, ¿no? Dice, pensar un objeto y conocer un objeto no es lo mismo, pues para el conocimiento se requieren dos elementos. En primer lugar, el concepto por el cual es pensado, en general un objeto, la categoría, y en segundo lugar, la intuición, por la cual él es dado, pues si el concepto no pudiera serle dada una intuición correspondiente, él sería un pensamiento según la forma, pero sin objeto alguno, y por medio del que de él no sería posible ningún conocimiento de cosa alguna. El pensamiento de un objeto, en general, mediante un concepto puro del entendimiento, solo puede llegar a ser para nosotros conocimiento en la medida en que este concepto puro de entendimiento se refiere a objetos de los sentidos. Remata, dice, las categorías no tienen ningún otro uso para el conocimiento de las cosas, salvo solo en la medida en que éstas pueden ser tomadas como objetos de una experiencia posible. Eh, eh, y aquí está la cuestión, ¿no? Adelantamos un poquito. Otra cita que redondea esta cuestión. No podemos pensar, estamos en B116, que redondea esa misma acción. No podemos pensar ningún objeto si no es mediante las categorías. No podemos conocer ningún objeto pensado si no es mediante intuiciones que correspondan a aquellos conceptos. Ahora bien, todas nuestras intuiciones son sensibles y ese conocimiento, en la medida en que el objeto de él es dado, es empírico. Por el conocimiento empírico pero el conocimiento empírico es experiencia. En consecuencia, no es posible para nosotros ningún conocimiento a priori a no ser únicamente de objetos de una experiencia posible. Ahí está el diagnóstico de Kant, ¿no? Entonces, dice Kant, ¿son posibles los juicios éticos a priori? Sí. Para entender ello, hay que analizar cómo opera el conocimiento, ¿no? Entonces dice Kant, todo conocimiento es intuición más categoría, ¿no? Lo dice muy bien aquí, ¿no? O pensamiento más intuición, digamos, concepto más intuición, ¿no? Este match es el que crea conocimiento, ¿no? Dice Kant, no podemos pensar ningún objeto sin categorías, ¿no? O sea, sin ordenarlo, ¿no? Sin ordenarlo en el tiempo y darle unidad, darle síntesis en última instancia, ¿no? Pero no podemos conocer ningún objeto si no es mediante intuiciones. Entonces, todo conocimiento, insisto, ¿no? Es intuición más conocimiento. No hay intuición más categorías, intuición más pensamiento, intuición más concepto. Sin esta forma de intuición más concepto, no hay conocimiento posible, solo pensamiento. O sea, podemos pensar, ¿no? Pero no conocemos nada, ¿no? Ahora dice Kant, ¿no? Entonces, ¿qué onda con los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo funciona la aritmética? ¿Cómo funciona la geometría? Resulta que la geometría y la aritmética funcionan haciendo trampa, digamos. Porque el conocimiento de la aritmética, el conocimiento de la geometría, respeta la forma intuición más categorías, intuición más pensamiento, intuición más concepto, ¿no? La única diferencia es que la intuición sobre la que está construido es una intuición pura, no una intuición sensible. O sea, la intuición
pura de tiempo, o en el caso de la geometría, la intuición pura de espacio. Pero estas intuiciones puras, por más que no dependan de la intuición sensible, de la experiencia actual, están siempre referidas o son estructuras o formas de la intuición sensible. Entonces, siempre están referidas a la intuición sensible, siempre están referidas a la experiencia. En otros términos, por más que no estén referidas a la experiencia actual, están siempre referidas a la experiencia posible, ¿no? Decíamos la clase pasada, por eso la forma de la asociación en la matemática coincide con la estructura de la experiencia, ¿no? Pero está siempre referida a la experiencia, ¿no? En pocas palabras, todo conocimiento está referido a la experiencia. Aún en los juicios sintéticos a priori, este conocimiento construido con esta estructura tan peculiar, ¿no? Intuición pura más conocimiento, ¿no? Aún en los juicios sintéticos a priori, aún en la aritmética, aún en la geometría, aún en la física, estos conocimientos están referidos a la experiencia. Tal vez no a la experiencia actual, pero sí a la experiencia posible. En otros términos más obvios todavía, ¿no? Es cierto que no necesito justificar 2 más 2 es igual a 4 con 2 manzanas y luego agarrar 2 manzanas, juntarte y decirte, mira, hay 4 manzanas, ¿no? Pero, en última instancia, 2 más 2 es igual a 4 está referida siempre a 2 manzanas y 2 manzanas juntadas a 4 manzanas, o 2 vasos y 2 vasos juntados a 4 vasos, o lo que sea. O sea, está referida a la experiencia, a la forma de la experiencia misma. Por eso podemos, si no justificar, por lo menos aprender estas cosas a través de la experiencia, ¿no? Entonces resulta que todo conocimiento está enclavado en el campo de la experiencia posible. Y con ello no hay lugar para el conocimiento de lo incondicional. O sea, no hay lugar para el conocimiento metafísico, ¿no? La metafísica no puede generar conocimiento. Podemos pensar en los objetos de la metafísica, pero no podemos conocer nada. Porque el conocimiento siempre es intuición más concepto. Y la intuición siempre queda referida a la experiencia. Sea la experiencia actual, con la intuición sensible, o sea, a la experiencia posible. Pero siempre está referida a la experiencia. Entonces, no hay conocimiento de lo incondicionado. O sea, conocimiento completamente separado de la experiencia o divorciado de la experiencia. Que sería el que la metafísica querría. Entonces, la metafísica no es posible. No es posible generar conocimiento metafísico. Que redondea Kant esto en una bella analogía, ¿no? En bastante adelante, ¿no? Aquí está, ¿no? Leo, ¿no? Estamos en B294, ¿no? Dice, no solamente hemos recorrido ya la tierra del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte de ella, sino que además la hemos medido y hemos determinado su lugar a cada cosa de las que hay en ella. Pero esta tierra es una isla y está encerrada por la naturaleza misma en límites inalterables. Es la tierra de la verdad, un nombre encantador, rodeada de un océano vasto y tempestuoso, que es el propio asiento de la apariencia ilusoria, en el que muchos bancos de niebla y mucho hielo, que pronto se derrite, fraguan nuevas tierras, y engañando incesantemente con vacías esperanzas al marino que viaja en busca de descubrimientos, lo complican en aventuras que él jamás puede abandonar, pero que tampoco puede jamás llevar a término. Hasta ahí, porque ya no está tiempo para seguir con la analogía, pero esta analogía de la isla es, digamos, la conclusión hasta este momento de Kant, ¿no? Dice Kant, el conocimiento es una isla que hemos medido y delimitado claramente.
esta isla es la isla de la experiencia posible. Donde hay experiencia posible, o en los términos, donde hay conocimiento, hay una referencia a la experiencia posible y está limitado a este campo, a esta isla, ¿no? En esta isla hay conocimiento posible. Dice Kant, el problema es que alrededor de esta isla hay un mar de pensamientos que queremos perseguir, ¿no? Y que creemos que avanzamos, pero en realidad no avanzamos y no hay forma de que escapemos de esta isla. El conocimiento está limitado a esta isla, a la experiencia posible. Dios, el alma, el orden del mundo están en ese mar. Y siempre que nos aventuramos en ese mar, naufragamos, porque no es posible. No hay camino para avanzar en ese mar, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Rematamos ya para ir cerrando la sesión de hoy, ¿no? Empecemos por uno de los límites, dice Kant, ¿no? El concepto límite de noumeno, ¿no? Dice Kant, entendamos por noumeno una cosa que no es objeto de nuestra intuición sensible. O sea, las cosas independientemente de cómo se nos aparecen. ¿Qué son las cosas independientemente de cómo se nos aparecen? Eso es el noumeno. El fenómeno es cómo se nos aparecen las cosas. El noumeno es lo que sea que son independientemente de cómo se nos aparece. Dice Kant, este concepto es límite. Y nosotros solo podemos hablar de noumeno en sentido negativo, como una abstracción. O sea, imagínate las cosas y ahora quítales cómo se te aparecen a ti. Y eso es el noumeno. Dice Kant, en realidad el concepto de noumeno es solamente un límite de la sensibilidad. ¿Qué son las cosas independientemente de cómo se nos aparecen? Eso no lo podemos saber. No lo podemos saber. Porque solo son para nosotros como se nos aparecen, ¿no? Tendríamos que ver fuera de nuestros ojos, fuera de nuestra estructura subjetiva, para ver el mundo del noumeno, cómo es y no cómo se nos aparece, ¿no? Dice Kant, pero parece que por lo que hemos visto y la estructura de sensibilidad que hemos analizado en este texto, no se ve lugar para que sea posible semejante conocimiento, ¿no? Semejante acceso al noumeno, ¿no? Podemos pensar en este concepto, usarlo como un concepto límite, pero ¿qué es, no? Y aquí viene un pasaje interesante, importante para la siguiente clase. Dice, estamos en A252, ¿no? De aquí surge ahora el concepto de noumenon, que no es empero positivo ni es un conocimiento determinado de cosa alguna, sino que significa solamente el pensamiento de algo en general, en el cual hago abstracción de toda forma de elección sensible. Pero para que un noumeno signifique un verdadero objeto que se distinga de todos los fenómenos, no es suficiente que yo libere mi pensamiento de todas las cuestiones de intuición sensible. Debo además tener fundamento para suponer otro género de intuición que está, aquí hay un error del texto, que es sensible, en el cual pueda ser dado un objeto tal, pues en caso contrario, mi pensamiento es vacío, aunque sin contradicción. No hemos podido probar más arriba que la intuición sensible sea la única intuición posible en general, sino que ella es solo para nosotros. Pero tampoco pudimos probar que sea posible además otra especie de intuición, y aunque nuestro pensar pueda hacer abstracción de aquella sensibilidad, subsiste la pregunta de si entonces no es una mera forma de un concepto, se trata de una separación que queda en general en objetos, ¿no? Kant va a llamar a esta intuición que no encontramos, a la que no vemos lugar, ¿no? Que no es sensible, que ve más allá de los límites de la experiencia posible, que accede al noumeno, aquello que es el mundo más allá de cómo se nos aparece, le llama intuición intelectual, ¿no? O sea, otro tipo de intuición, otra forma de acceder al mundo que no sea sensible, que no dependa de la experiencia y de sus formas y sus limitaciones. A esa intuición le llama Kant intuición intelectual.
Pero dice Kant, no hemos visto lugar para ella, al menos en nosotros, ¿no? Es cosa que dicen nosotros, ¿quiénes nosotros? ¿Los humanos? ¿No? Otra vez este tema que encanta, que imagina otras subjetividades o las guiña, ¿no? Pero este concepto es crucial, porque es aquí donde Fichte va a tomar el balón y correr y decir, Kant, yo sí encuentro otra forma de intuición posible, a la que llamaré, obviamente, siguiéndote, intuición intelectual. Y la intuición intelectual es la percepción no sensible de una cosa, de mí mismo, de mí mismo, de mí mismo como agente libre que piensa. Y en la medida en que yo me percibo, no me percibo como objeto, ¿no? Veremos eso la semana que viene, que entremos a Fichte y al idealismo alemán, ¿no? Menciono de pasada, en el minuto que me queda de clase, ¿no? El apartado que no alcancé a tocar, ¿no? La dialéctica trascendental, ya sabemos que el tema de la dialéctica trascendental son las ilusiones, cómo el entendimiento cree que puede avanzar más allá del límite de la experiencia posible, ¿no? Cómo cree que se aventura exitosamente más allá de la isla de la verdad y que en realidad no lo hace, ¿no? Entonces Kant analiza tres tipos de ideas, ¿no? O de ilusiones que se crea el entendimiento puro, más allá de toda experiencia, ¿no? Y que cree que es conocimiento, pero que de hecho no lo es, ya sabemos que no lo es, ¿no? Tres ideas, ¿no? La unidad absoluta del sujeto, o sea, la idea de alma, la unidad absoluta de la serie de los fenómenos, o sea, el comienzo y el fin del universo, y la unidad de todas las condiciones del pensar, o sea, Dios, ¿no? Estas tres ideas corresponden a tres tipos de errores, dice Kant, ¿no? La unidad absoluta del sujeto corresponde a paralogismos, o sea, a un uso equivocado de las formas del entendimiento, concretamente a confundir el yo pienso formal con el alma o el yo pienso empírico o sustancial, digamos, confundir el yo formal con el yo sustancial, ¿no? Ya vimos ese error, ¿no? La antinomia es quebrantar la ley del entendimiento, ¿no? Que es intentar pensar el límite, digamos, del mundo de la experiencia, ¿no? Sus límites, dice, estos límites pues, nos implica ser del campo de la experiencia, ¿no? La idea de comienzo, de fin del mundo, de libertad, ¿no? Y finalmente está la idea de ideal, ¿no? El ideal de la razón, la idea de Dios, dice Kant, es un modelo, ¿no? Dice, tomamos todos los predicados y los pensamos unidos como un ideal, ¿no? Y ese ideal hipostasiamos como Dios, ¿no? Y va a criticar las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Dice, bueno, el argumento ontológico, valdría la pena ver ese argumento, no nos da tiempo. La prueba cosmológica, ¿no? La idea de que pues leamos esto y con eso dejamos la clase, ¿no? Para den una probada de dialéctica central también, ¿no? Aquí está, ¿no? Dice Kant. Según estas consideraciones, el ideal del ente supremo no es nada más que un principio regulativo de la razón, principio que manda a considerar todo enlace en este mundo como si procediera de una causa omnisuficiente y necesaria, con el fin de fundar allí la regla de una unidad de la explicación en él. Dice Kant más adelante, no podemos saber, ¿no? Que de hecho hay una unidad así de las causas, una unidad así del orden del cosmos, pero hacemos como si hubiera, ¿no?
dice, en realidad no sabemos, ¿no? Pero, y aquí entra el tema, ¿no? Que será importante en la doctrina del método y en las obras éticas de Kant, ¿no? En el uso puro de la razón y su uso práctico o normativo, ¿no? Pero, digamos, en realidad no podemos saber nada de esto, ¿no? Ni si Dios existe, ni si el alma existe, ni si el mundo tiene un comienzo, ni somos libres. Por la propia estructura del conocimiento, ¿no? Y remata Kant este apartado, ¿no? Mostrándonos por qué pensamos que sabemos, cómo creamos esos pensamientos a partir de un uso inadecuado de la razón, o bueno, un uso no limitado al conocimiento de la razón, ¿no? Bien sea creando ideales como Dios, bien sea violando leyes del entendimiento, o bien sea utilizando mal las formas del entendimiento, creando la idea, por ejemplo, del yo sustancial, ¿no? En fin, ¿no? Creo que fue una clase algo pesada, ¿no? Si tienen preguntas y comentarios, claramente sus preguntas en el grupo o en el correo. Me quedo un rato en el Jitsi si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Y nada más les comento, próxima clase vamos a ver el idealismo alemán, ¿no? Un brochazo ultra general sobre los conceptos del idealismo alemán, ¿no? Eh, eh, Kant nos deja Kant nos deja, cerró la posibilidad del conocimiento metafísico y nos deja encerrados, ¿no? en esta relación sujeto-objeto, en la forma en la que el mundo se me aparece a mí, ¿no? Y fuera de ahí no puedo saber nada, ¿no? Nos deja encerrados en la isla de la verdad, que es la isla de la experiencia posible, ¿no? Pero a partir de este momento Kant va a plantear este desafío a la tradición filosófica posterior, ¿no? ¿Es posible escapar de la isla de Kant? ¿Es posible aventurarnos más allá de este campo que Kant le ha dado tan acotado al conocimiento y a la... ¿Es posible conocer más allá del mundo del fenómeno? ¿Es posible acceder a las cosas más allá de cómo se me aparecen en la intuición sensible? Y es posible conocer el mundo más allá de los límites que Kant puso, ¿no? Es posible una cierta intuición intelectual que acceda a las cosas más allá de su fenómeno, más allá de cómo se nos aparecen y cómo ese aparecerse lo ordenamos, ¿no? Ese va a ser el reto de Kant a la tradición posterior, ¿no? Y veremos que este reto va a desatar una de las épocas más productivas en la filosofía, en que pensadores de todo tipo van a intentar resolver este reto por muchos caminos, ¿no? Desde un giro al instinto en Nietzsche, un giro a la corporalidad en Schopenhauer, un giro a la libertad, a la historicidad en Hegel, de la conciencia, ¿no? Una aceptación interesantísima del reto kantiano, ¿no? Una nueva forma de percibir el mundo desde la subjetividad misma en Fichte, ¿no? En fin, vamos a ver soluciones a este problema, ¿no? Próxima clase vamos a ver me gustaría que revisaran tres cosas, ¿no? En este orden, según como les dé de tiempo, ¿no? Primero que nada, vamos a leer 3 ensayos de Hölderlin, ¿no? Si nada más pueden leer una cosa, lean estos 3 ensayos, ¿no? Está ahí ensayos, ¿no? De ensayos, vamos a sacar el temario, ¿no? Aquí está. El temario de ensayos, van a leer el primer ensayo, que es sobre Spinoza. Luego viene un ensayo sobre juicio y ser. Ese es crucial para que entiendan la noción básica del idealismo alemán. Y luego el más antiguo programa del idealismo alemán, que es un manifiesto que escriben, al parecer, Hölderlin y Schelling juntos. Hölderlin, Schelling y Hegel juntos, ¿no? En su juventud, sobre su planteamiento, su programa filosófico en
general, ¿no? Quiero que lean la advertencia, el prólogo del primer principio de la doctrina de la ciencia de Fichte de 1794, ¿no? Hay dos versiones, la de 1794 y la de 1805, creo que es, no me acuerdo, 1800 algo, ¿no? Entonces quiero que lean esa parte, ¿no? De la doctrina de la ciencia para ver la noción de intención intelectual y de la fenomenología del espíritu. De la fenomenología del espíritu, por favor, lean en un momento. Del prólogo van a leer del apartado 2, el desarrollo de la conciencia hacia la ciencia, el primero, o sea, el concepto absoluto como el concepto del sujeto, ¿no? Son 3 páginas, 4 páginas, y échenle un ojo a la introducción, ¿no? Hablaremos un poco de la fenomenología del espíritu para pasar una idea de de qué onda, ¿no? Entonces, este apartado, primer subtítulo de la segunda parte del prólogo y la introducción de fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Entonces, estos 3 textos, en ese orden, ¿no? Primero los 3 ensayos de Hölderlin, si nada más les da tiempo de eso. Si tienen un poco más de tiempo, lean esta primera parte de la doctrina de la ciencia de Fichte de 1794. Y si les da un poco más de tiempo, lean este apartado del prólogo y la introducción de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Eso para la próxima clase. Y bueno, hasta aquí la transmisión o la grabación para YouTube. Me quedo un ratito más con preguntas. Discúlpenme por extenderme más, ¿no? Les quedo al pendiente de sus preguntas y comentarios, colegas. Muchas gracias.